Saludos a todos, espero que les haya gustado el video de propagación. En el pasado video vimos que estuvimos cortando, podando algunas de las plantas que tenía con vistas de seguir reproduciéndolas y hacer mayor cantidad de plantas. Ahora bien, nosotros necesitamos un sitio donde colocar todas estas plantas y poder mantenerlas para poder entonces luego decidir si vamos a utilizarlas dentro de un huerto, si vamos a usarlas para cultivar o si vamos entonces a cambiarla por algunos recursos que vamos a necesitar posteriormente. En este caso vamos a trabajar con el vivero. Este vivero, lo que sería un vivero es un lugar donde vamos a estar colocando y llevando todas estas plantas para posteriormente utilizarlas, como ya lo había mencionado. Este lugar necesitamos trabajarlo de acuerdo a los climas que necesita cada planta y sobre todo de los riegos. ¿Dónde vamos a colocar cada una de las plantas? Las plantas, vamos a ver las necesidades de cada una y luego vamos a ir ideando estrategias para poder mantenerlas adecuadamente. Por lo general vamos a tener tres tipos de necesidades en cuanto al clima. Por ejemplo, tenemos entonces las plantas que son de sol pleno, como las que tengo aquí. Tengo también semisombra, que entonces los voy a localizar en un sitio donde no está recibiendo luz gran parte del día. Y por último estaríamos hablando de lo que sería entonces sombra completa o plantas que serían de sombra, que esta ya también tengo un lugar donde vamos a localizarla. Como ustedes pueden ver desde arriba, vamos a notar que tengo varias áreas donde colocarlo. Donde está el árbol de mango es un excelente recurso para trabajar la sombra, por lo que pues momentáneamente estaré localizando las plantas ahí. Y en el caso de la semisombra, en el borde que ustedes están viendo, que estoy marcando, ahí es donde nosotros estaríamos trabajando la parte de la semisombra. Y por último, todo el espacio que tengo entre medio es un lugar donde puedo trabajar con el sol pleno y que posteriormente voy a ir trabajando cuando yo tenga la accesibilidad de los viveros. Ahora mismo no lo tengo. Y ahí es que yo voy a estar trabajando el sol pleno y posteriormente los otros tres rasgos o necesidades. Las cosas que voy a estar considerando para trabajar con el vivero es cumplir con varias necesidades. Por ejemplo, aquí vemos que está creciendo hierba en las plantas, hay algunas plantas que se me han secado, por lo que indicaría que los requisitos o la forma en que las estoy manteniendo no es la forma óptima. Y por último también tengo que ir utilizando herramientas para poder colocar los nuevos tiestos. Como ustedes ven aquí, tengo varias maderas. Pues el otro problema que vamos a tener es que si yo coloco los tiestos en el suelo o en la grama, al momento de que el pasto empieza a crecer en la tierra, va a empezar entonces vamos a tener problemas para poder deshiervar, para poder pasar el trimmer, por lo que yo necesito colocar algo encima de esto que me permita a mí no tener que podar esa área, o que por lo menos controle el crecimiento del pasto en ese lugar mientras las plantas están ahí. Desde que empezamos a trabajar con el deshiervo me percaté de que tengo unos cuartones aquí o unas planchas de zinc. Las planchas de zinc, me imagino que ya lo están sospechando, generan demasiada calor en un sol pleno. Pero si yo puedo trabajar con esa situación, sería un excelente elemento, pues están bastante bien. Y sobre todo, yo puedo entonces jugar un poco con esta plancha para colocar los tiestos. Entre los materiales que he encontrado, me percato que esto era una cortina de bañera. Esta cortina me sirve para colocarla momentáneamente en el lugar y utilizarla para colocar los tiestos. Excelente. Aquí encontré otro stand plástico donde tengo las carnívoras. Estas las han visto en algunos de los videos. La razón por la que yo las tengo aparte es porque no pueden recibir agua de pluma
pues por los minerales que esta contiene, y necesitan siempre tener agua de lluvia, por lo que yo no lo llevaba para ese lugar, debido a que entonces si yo pongo un sistema de riego y lo voy a tener que tener con una tubería pues, directo a la pluma, pues se van a afectar las plantas. Por ende, si yo logro conseguir un sitio para poder colocar estas plantas, pues puedo utilizar también esta base y llevarla para allá. Este sitio es ideal para trabajar con las carnívoras. Como ustedes ven, esto parece que antes estaba pues en cemento. Era un espacio que estaba hecho en cemento y también tiene piedra cálcica, pero la ventaja de esto es que aquí no va a crecer demasiado pasto y pues se puede controlar bastante una vez yo empiece a colocar las plantas carnívoras en este lugar. Además, ya limpié el área donde voy a trabajar con el vivero para entonces comenzar a prepararlo. Este otro lado también coloqué dos planchas de zinc, que eran los que me quedaban, y tengo las otras allí. Ahora tengo que buscar una forma de que no se calienten tanto para que no entonces afecten pues, la temperatura de las plantas. ¿Qué yo hice ahí? Bueno, si ustedes se fijan, primero yo coloqué unos paneles de zinc con la idea de que entonces esta área no creciera el pasto. Pero, como ustedes saben, el sol lo que va a hacer con esas planchas de zinc es que las va a calentar. Ahora bien, ¿cómo yo evito que la calor sea tan extrema? Pues entonces yo lo que voy a hacer, lo que yo estoy haciendo es recogiendo todo el material o las hojas de poda que saqué de esta área. Las coloco entonces encima de las planchas de zinc y eso va a hacer que disminuya la temperatura que va a estar recibiendo esa área. Cuando yo coloco los tiestos, se supone entonces que la temperatura no sea suficientemente alta. Ahora bien, ¿cómo yo puedo mejorar esto? Evitando que el material que yo coloco aquí sea verde. Yo he colocado el material verde, pero voy a estar ahora monitoreándolo a ver cuáles son las temperaturas que va a estar recibiendo. Por si son demasiado altas, pues entonces voy entonces a aguantar un momento, a esperar entonces que se seque ese material para entonces colocar los tiestos ahí. La ventaja de esto es dos cosas. Primero, voy a estar dejando un sitio, un espacio donde voy a poder colocar las plantas, donde el fondo o la parte inferior de los tiestos lo que va a haber es material orgánico. Significa que este material con el tiempo se va a empezar a descomponer y el agua va a hacer que se mantenga húmeda esta área. Todo eso lo vamos a poder lograr utilizando un acolchado de hojas secas y pues los restos de una poda. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el tiempo? Se va a descomponer
aquí va a haber tierra. Yo voy a empezar entonces, después yo saco el área donde yo quisiera sacar la tierra, remuevo entonces ese material y entonces luego, nuevamente vuelvo otra vez y lo pongo. Esto va a ser temporalmente, a lo que entonces yo consigo un invernadero donde yo voy a poder entonces controlar las temperaturas y todo eso. En el área de sombra solamente coloqué esta cortina que había encontrado de baño. Lo que voy a hacer momentáneamente es que voy a ir colocando aquí los tiestos. No me preocupa mucho el crecimiento del pasto en este lugar porque es bastante bajo, ya que la sombra de este árbol de mango va a evitar que reciba la mayor parte de luz. Y va a ser un sitio ideal para poder colocar las plantas que son de sombra. Aquí yo tengo numerosas plantas que son de sombra. Como ustedes pueden ver, los lerenes se tienen las hojas mustias, están cerrándose y no es porque no reciban agua, todo lo contrario, reciben agua, pero la cantidad de luz o sol que está recibiendo es demasiado, por lo que entonces las hojas empiezan a verse de esta manera. Yo esta área la tenía de semisombra, pues no recibe todo el tiempo sol, pero el sol que recibe es demasiado fuerte para ella. Igualmente tengo aquí estas plantas que, como ustedes ven, las hojas están un poquito amarillentas y eso se debe a que esta área recibe demasiada luz. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a ir sacando todo este material de aquí. Los que son de sombra los voy a ir moviendo para entonces para el otro lugar que tengo para ella. Y ya coloqué parte de las plantas que tengo de sombra. Tengo ese musgo tengo que ponerle un tiesto que sea levantado para que se siga regando. Y tengo también mi vainilla en esta esquina. Y estas plantas que están acá, que son las famosas Peace Lily, esas yo las voy a ir también sembrando en tiesto para tener más variedad. Ya logré mover las carnívoras, ahora tengo aquel espacio para poder utilizarlo acá. Bueno, en esta área lo que hice fue que fui poco a poco ampliando un poco este lado. Tengo ahora 3 áreas y esta área de acá abajo la tengo ahora con una semisombra, que podríamos decir que esta la voy a aprovechar para plantas que no necesitan sol pleno y que entonces pueda poner entonces en esta misma área. Ahora lo que necesito es deshiervar y eliminar las plantas que ya no están bien y entonces después empezar a sembrar. Ya limpié parte del área que tenía, las plantas estaban un poco perdidas, deshiervé. Ahora voy a aprovechar que tengo varias plantas para reproducir y ir acomodándolas entonces en el área que he ido trabajando.
Ahora voy a ir trasplantando los rábanos, que fueron los que se me dieron en el proyecto de germinación, si ustedes se recuerdan. Y luego de que termine de ir germinando los rábanos, proseguiré entonces a lo que pues desarrollé yo con la propagación. Ahí tengo los rábanos. Estas plantas que vemos aquí, que son de poleo y algunas son de hierbabuena, ya yo las tenía un tiempo y miren las raíces que ha desarrollado en el fondo. Como pueden ver, son muchísimas. Yo lo que voy a hacer es que voy a ir llevando estas plantitas en tiesto para tener varias de ellas. Bueno, aquí tengo algunas de las plantas que tenía por germinación y algunas de las plantas que fui sembrando con propagación. Tenemos aquí un par de plantitas. Lo que voy a hacer es que las voy a dejar en esta área de semisombra para entonces esperar a que se peguen las plantitas, y una vez las plantas ya aprendan, como nosotros les decimos, pues entonces es que voy a ir llevándolos a las distintas áreas, que sería entonces en el área de sol, a las que sería, bueno, a las que estarían aptas para trabajarlas en sol. Como ustedes pueden ver, el trabajo del vivero va a ser algo que se va a tardar, va a ir en progreso a medida que sigamos añadiendo más plantas, que sigamos poniendo nuevos lugares. Estuve chequeando el área donde estuve trabajando los paneles de zinc. Se ha mantenido con una temperatura adecuada, que pronto entonces estaría utilizando ese lugar para ir colocando las plantas cuando ya no tenga entonces otro sitio donde colocarlas, que ya tengo. Nada, espero que les haya gustado este video. Síganme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Allí estoy publicando contenido diario. Espero que les guste y así dejen sus opiniones y así podamos comunicarnos y aprender algo nuevo dentro de todo esto, que cada día pues uno va conociendo nuevas cosas, pues, nuevas ideas que no teníamos antes. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chao.